Bueno, iglesia, hoy estamos en el capítulo 6 de Juan. Veremos otro famoso milagro de Jesús. Oremos primero y luego leamos el texto. Señor, gracias. Gracias por otra oportunidad de estar en tu palabra. Que estemos abiertos a escucharte. Te pido, Señor, que nos das corazones suaves para escucharte. Abre nuestros ojos y nuestros oídos. Ayúdanos a bloquear cualquier distracción. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a dar una interpretación correcta. Y, Señor, anhelamos escucharte. Anhelamos escucharte, Señor. Te amamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer juntos los versículos 1 al 15 de Juan 6. Juan capítulo 6, 1 al 15. Si no tienen Biblia, está en la pantalla. Bueno, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Wow. Ahora sé que la mayoría de ustedes ya conocen este pasaje o esta historia, pero solo para repetir, Jesús con 5 panes y 2 pescados alimenta a miles de personas. 5 panes y 2 pescados ni es suficiente para los que estamos aquí hoy, entre nosotros. Y dice en el versículo 12 que comieron tanto que saciaron. Entonces se llenaron completamente miles de personas. Y solo una nota: esta historia se conoce como Jesús alimenta a los 5,000, ¿verdad? Pero dice en versículo 10 que ese era solo el número de los hombres. Si van a en sus Biblias a Mateo 14, versículo 21, Mateo cuenta esta misma historia. Mateo 14, 21. ¿Y qué dice nuestro amigo Mateo?
dice que había 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, muy interesante. Así que sin duda había mucho más que 5,000 personas. La mayoría de los teólogos creen que había aproximadamente 20,000 personas ahí. Pueden imaginarse, 20,000 personas. Y todos se fueron llenas de los 5 panes y 2 pescados. Es un milagro realmente asombroso. Bueno, hasta ahora en nuestro estudio de Juan hemos visto varios milagros de Jesús, ¿verdad? Y veremos más mientras continuemos. Pero quiero tomar un tiempo muy rápido para que recordemos juntos algunos milagros que ya hemos visto. No tienes que buscarlos en sus Biblias. En ese momento solo voy a mencionarlos muy rápido. En capítulo 2 vimos a Jesús convertir el agua en vino. Eso fue su primer milagro. Su anuncio públicamente, podemos decir, de que no era un hombre normal, ¿verdad? En el capítulo 4 vimos a Jesús sanar el hijo del oficial. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? El niño estaba muy lejos, estaba muriendo y su padre encuentra a Jesús y sin siquiera ir a donde estaba el niño, simplemente por su palabra, Jesús dice, puedes irte, tu hijo vive. Y cuando el oficial regresa a su hijo, el día siguiente sus sirvientes le dicen que en el mismo momento en que Jesús dijo, tu hijo vive, su hijo fue sanado. Luego en capítulo 5 vimos la curación del paralítico en el estanque de Bethesda. Había estado enfermo durante 38 años y Jesús simplemente le dijo, levántate, toma tu camilla y andas. Y de inmediato fue sanado. Y la semana pasada, al final del capítulo 5, Jesús estaba explicando que Juan el Bautista vino para señalar a las personas hacia sí mismo. Él dice que Juan el Bautista tenía un propósito. Su propósito era señalar a las personas hacia mí. Luego dice en el versículo 36 que las mismas obras que yo hago, hablando Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. En otras palabras, no solo el propósito de Juan el Bautista era señalar a las personas hacia mí, sino que las mismas obras o milagros, podemos decir, que yo hago, tienen el mismo propósito, señalar a las personas hacia mí, mostrarles a las personas quién soy, probarles a las personas que yo soy quien digo que yo soy. ¿Y qué dijo Jesús sobre sí mismo? ¿Quién afirmaba ser Jesús? Dios en la carne. Recuerden, el libro de Juan comienza con el primer versículo diciendo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo es Jesús. Ya hemos hablado de esto. Todas las cosas, dice, fueron hechas por medio de Él. Eso suena como Dios, ¿verdad que sí? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y en el versículo 14, el verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Dios, que es espíritu, se hizo carne en Jesús y Jesús está anunciando ahora públicamente en nuestros capítulos de Juan que Él es Dios. Él es el Mesías. Él es aquel de quien han hablado todas las profecías.
Y una forma en que demuestra o prueba quién es Él es a través de sus milagros. De hecho, solo para ser más claro, volvamos a los ejemplos que acabo de mencionar, porque quiero ser clarísimo en por qué Jesús está haciendo esos milagros. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es su propósito para hacer esos milagros? Puede ser, les pregunto, que su propósito es solo que la gente de la boda puede tener más vino. Esto puede ser la motivación de Jesús. Solamente dar vino para que la gente sean felices con más vino. O puede ser que el propósito principal es solo que un hijo de un oficial no muera. O que un paralítico de muchos enfermos ahí puede ser sanado en esta vida. O que 20,000 personas pueden ser felices con estómagos llenos. Bueno, volvamos al capítulo 2. Cuando Jesús convierte el agua en vino. Es una gran boda y se acabó el vino. Hay 6 tinajas de agua enormes ahí y Jesús convierte el agua en vino. Y todos, me imagino, todos están felices. ¿Verdad? El versículo 11 dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este principio de sus, ¿qué? Señales. Vayan a capítulo 4. El hijo del oficial. Este hombre, este oficial, va y le pide a Jesús que sane su hijo. Y Jesús dice en el versículo 48, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Así que esto fue un desafío. Jesús quiere que la gente crea sin tener que ver señales y prodigios. Pero aún así, Él sana el hijo del oficial. Y luego en versículo 54, Juan escribe, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. ¿La segunda qué? Señal. Ahora vamos a capítulo 5, cuando Jesús sana el paralítico. Dice en el versículo 3 que estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y en el versículo 8, Jesús le dice a un hombre que ha estado enfermo para 38 años, levántate, toma tu camilla y anda. Y ese milagro nos llevó al texto que ya mencioné, en el versículo 36, donde Jesús explica que estas obras, estos milagros que hago son para dar testimonio de mí. Y eso es lo que significa señal. Jesús llama muy específicamente a sus milagros señales. Señales que dan testimonio de Él. Bueno, volvamos al texto de hoy. Jesús hace el increíble milagro de alimentar a los 5,000 personas o 20,000 personas, si contamos las mujeres y los niños. ¿Y qué dice el versículo 14? La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. La gente entonces, al ver la ¿qué? La señal. Entonces podemos ver muy claramente qué es una señal. Y Jesús dijo que las obras que hago dan testimonio de mí. Literalmente, una señal es algo que tiene un propósito de señalar algo más. Cuando alguien hace o da una señal, está tratando de comunicar algo específico. Ok, ejemplos muy simples.
ustedes completen el espacio en blanco. El hombre en el restaurante levantó la mano como una que estaba listo para la cuenta. ¿Han hecho esto a veces? A veces tienen que hacerlo 1000 veces hasta que ellos vienen con la cuenta. Siguiente. El hombre encendió sus luces de emergencia para dar la señal que iba a frenar rápidamente. La esposa del pastor tocó su reloj como una que su esposa había estado predicando demasiado tiempo. Esto nunca ha pasado a mí. Entonces, cuando alguien hace una señal, tiene un propósito en mente. Tiene algo específico que está tratando de comunicar con su señal. Y esos son ejemplos muy simples y prácticos en la vida normal. Pero los ejemplos de milagros como señales, están por toda la Biblia. Acabamos de leer en nuestro plan de lectura, en el libro de Éxodo, de cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile que deje ir a los israelitas. ¿Recuerdan eso? Y Moisés dijo, pero Señor, ellos no van a creer que tú me enviaste. Entonces Dios le mostró a Moisés cómo convertir su vara en una serpiente y de nuevo una vara, y cómo convertir su mano en lepra y luego sanársela, y cómo convertir el río Nilo en sangre. ¿Recuerden todo eso? Bueno, y luego, ¿qué dijo Dios? En Éxodo 4:8. Y se sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Y luego en versículo 17, y esta vara le llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Poco después, en el capítulo 7, versículo 3, pero yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y en el versículo 5, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y ahí está el punto. ¿Por qué hace Dios estas señales? Si has estado leyendo Éxodo, lo ves una y otra vez. ¿Por qué hace Dios señales? Para que todos saben que yo soy el Señor. Tal vez debo repetirlo. ¿Por qué hace Dios esos señales? Para que todos saben que yo soy el Señor. Y en las Escrituras, ese es siempre el propósito. Siempre. En Primero de Reyes, capítulo 18, tenemos la famosa batalla de los dioses. Elías oró para que caiga fuego del cielo para quemar los dioses falsos. Y en el versículo 37, Elías dice, respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. Y el Señor envió fuego. Y dice en versículo 39, cuando todo el pueblo lo vio, ¿vio qué? Vio el fuego, vio el milagro. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. No adoraron el fuego, ni siquiera se concentraron en el fuego. El fuego era una señal de algo mayor. ¿Para qué era una señal? Para lo mismo que siempre es una señal los milagros. Una señal para que Dios es quien dice ser. Y esto pasa una y otra vez a lo largo de la Biblia. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, y donde estamos en el libro de Juan, vemos más señales, más milagros de Jesús.
y sus señales y milagros tienen un propósito. Los estómagos llenos, las personas curadas o el buen vino son totalmente secundarios. El propósito de los milagros es señalar el hecho de que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Dicho de manera aún más simple, todas esas señales nos señalan a Jesús para que podamos encontrar la vida eterna en Jesús y exaltar a Jesús y adorar a Jesús. Bueno, volviendo a nuestro texto, creo que nos ayuda a ver su principio y su final. ¿Ok? Desde el principio, vemos en el versículo 2, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces, sin duda, la gente seguía a Jesús por los milagros, porque querían sus beneficios. Como Todd ya dijo en nuestro estudio de Juan, la gente no está emocionada con quién es Jesús. Están emocionados con lo que puede hacer Jesús por ellos. Ellos ven los milagros y sí creen que Él es un hacedor de milagros, pero no saben quién es, no entienden quién es. No se dan cuenta de que lo necesitan a Él. Solo querían lo que Él puede hacer. Ahora vayamos al final de nuestro pasaje. Después de que Jesús hace este increíble milagro, queda muy claro cuál es el problema. Versículos 14 a 15. 14 a 15 dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Ahora, cuando dicen verdaderamente este es el profeta, sin duda están haciendo referencia a Deuteronomio 18:15, donde Moisés dijo esto, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Y Jesús era este profeta, que Moisés predijo que vendría y sería como él. Pero la gente no tenía idea de lo que realmente significaba para Jesús ser este profeta. Y veremos más sobre esto la próxima semana, pero les voy a dar una de las formas en que Jesús era como Moisés, como este profeta como Moisés. Jesús acaba de dar el milagro del pan para miles de israelitas, ¿sí? ¿Qué hizo Moisés en Éxodo 16? Bueno, bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas recibieron milagrosamente pan, maná del cielo. ¿Recuerdan eso? Moisés le dio pan al pueblo, Jesús le dio pan al pueblo. Y Moisés, como todos sabemos, había sacado el pueblo de Israel del dominio de Egipto y lo había llevado a su propia tierra. Aquí en Juan 6, la multitud ve a Jesús como el profeta profetizado, como Moisés, y ellos quieren el mismo tipo de rey mundano y político que les puede dar libertad de la Roma imperial. Incluso si eso significa tomar a Jesús por la fuerza para que sea ese tipo de líder. Dice en versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de quién iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Pero el asunto es que Jesús no vino
para ser un rey en un sentido terrenal, temporal, mundano, como los reyes de antes. Él es un rey mucho más grande y se lo dijo a Pilato antes de su muerte. Si recuerdan, Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, sí, soy rey, pero no de la manera que ustedes piensan. La gente quería un rey militar, un rey mundano, pero Jesús es un rey mucho más grande, el rey del cielo y de la tierra. Y eso, iglesia, es lo mismo que hemos visto varias veces en el libro de Juan. Jesús está hablando, está haciendo, enseñando cosas eternas. Siempre. Y la gente no lo ve. Están estancados pensando solo en el sentido mundano. Sus ojos y oídos no se han abiertos. Entonces no pueden ver qué está pasando. Hace unas semanas yo prediqué sobre Juan capítulo 2. Recuerden, después de volcar las mesas y expulsarlos del templo, Jesús les dijo a los líderes de Israel, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, nosotros sabemos que Jesús no estaba hablando del templo físico. Está hablando de sí mismo, está hablando eternamente. Está diciendo, yo soy el nuevo templo. Pero ellos no entendían. Solo veían el aquí y ahora. Dijeron, ¿cómo vas a destruirlo y levantarlo de nuevo en 3 días? Llevamos 46 años para construir este templo. No lo podían ver. Y luego en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Por supuesto, Jesús está diciendo nacer de nuevo en un sentido eterno. Pero ¿qué dice Nicodemo? Nacer de nuevo, ¿cómo puede alguien volver al vientre de su madre? Nicodemo no podía verlo. Solo podía ver el sentido físico. Luego en Juan 4, Jesús le dice a la mujer samaritana en el pozo que Él puede dar la agua viva. ¿Y qué dice ella? Pero no tienes una cubeta. No tienes balde. Ella solo entendía lo físico, el aquí y ahora. El agua viva de que Él hablaba era algo eterno. Y luego aquí, con respecto al profeta como Moisés, están haciendo exactamente lo mismo. Lo que la multitud quiere es un nuevo líder, un nuevo rey militar en lo físico. Pero lo que Jesús está tratando de mostrarles y darles es algo completamente diferente. Es algo mucho más grande, algo mucho mejor. Iglesia, ese es el punto. Jesús no vino al mundo para dar pan. Él es pan. No vino para reconstruir el templo. Vino para ser el templo. Jesús no vino simplemente para sanar físicamente. Él vino para sanar eternamente. No vino simplemente para hacer milagros terrenales. Vino para hacer milagros eternos. Iglesia, ser perdonado del pecado y nacer de nuevo en Cristo es el milagro más grande que le puede pasar a alguien. Es mucho mejor que cualquier de esos milagros que podemos ver en las Escrituras. Y por eso vino Jesús. Jesús no vino para ser útil para ti. Vino para ser precioso para ti. No vino para beneficiarte, sino vino para ser tu mayor tesoro. Escúchalo de esta manera. Jesús no existe para ayudarte a cumplir los deseos
que ya tenías antes de ser salvo. No sé si han pensado en esto. Él vino para cambiar tus deseos, para que Él se convierta en tu deseo principal. Muchos predicadores en las iglesias hablan de los deseos que tú tienes, que son exactamente los mismos deseos de cualquier no cristiano, como el éxito o riqueza o autoestima o su salud. Y ellos dicen que Jesús vino para esos. Que por eso vino Jesús, para ayudarte a cumplir esos deseos. Como que es útil para ayudarte a obtener esas cosas que tú quieres. Como que Él es el medio para que obtengas las cosas que tú quieres. Bueno, Jesús puede ayudarme a ganar más dinero, entonces yo me quedo con Jesús. Jesús puede ayudarme a no enfermarme. Bueno, yo me quedo con Jesús. Y iglesia, es una mentira. Es la mentira más grande que existe en las iglesias. En realidad es peor que una mentira. Es demoníaco. Viene de Satanás este mensaje. ¿Cómo lo sé? Porque eso es lo que quiere Satanás. Él quiere que siempre te enfoques en ti mismo. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué quiere Satanás que tú deseas por sobre todas las cosas? Tus propios deseos. Ese es el juego de Él. Y siempre ha sido su mentira desde el principio. El fruto de ese árbol no es un deleite para tus ojos. Come. ¿Quieres ser sabio? Bueno, si lo deseas, cómelo. Tú mereces obtener lo que tú deseas. Satanás, los caminos del mundo y los falsos predicadores, todos dicen lo mismo. Tus deseos son lo que más importa. Y la gran mentira es que Jesús existe para ayudarte a satisfacer tus deseos. Y es por eso, iglesia, que debemos entender correctamente esos milagros. Porque el objetivo de los milagros no es simplemente el milagro en sí, como más vino. Eso ni siquiera tiene sentido. O darle a la gente pan y pescado. O incluso sanidad física. El propósito de los milagros es demostrar que Él es Dios. Y por lo tanto es capaz de salvarte. Ese es el punto. Y cuando uno se arrepiente y pone su fe en Jesús y cree, ¿sabes qué? Sus deseos cambian. Claro, todavía oramos por provisión o sanidad, pero no ponemos nuestra esperanza en esas cosas. Nuestro mayor deseo simplemente se convierte en tener a Jesús. Y podemos ser felices y bendecidos sin importar lo que pasa con todos nuestros otros deseos. ¿Verdad? Pablo lo explica en Filipenses 4, sentado en una cárcel, esperando que le corten la cabeza, él lo descubrió. Él lo llama el secreto. Me gusta eso. El secreto de ser contento. Él descubrió el secreto para estar contento en todas las circunstancias. Leamos juntos. Filipenses 4, 11 a 13. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir
en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál es este secreto que descubrió Pablo? Es que tener a Cristo es el verdadero tesoro, pase lo que pase. No las obras y milagros que hace, solo a Él. Es que Pablo había experimentado tanto milagros como sufrimientos horribles. Ustedes saben la historia de Pablo. Y ahí, en una cárcel, esperando ser matado, él escribe, si tengo a Jesús, puedo ser feliz, bendecido y contento, ya sea que se cumplan mis deseos o no. No importa. Porque no amo a Jesús por el pan que me da. Más bien amo a Jesús porque Él es el pan. Para eso vino Jesús, iglesia, para entregarse a sí mismo. Hizo algunos milagros y algunas curaciones, pero no sanó a todos. Muchas veces había multitudes y solo sanó a uno. Eso es porque los milagros y las curaciones nunca fueron acerca de nosotros. Siempre fueron acerca de Él. Eran, ¿qué? Señales. Señales para ayudarnos a ver que Jesús era Dios y creer. Nada más. Bueno, oremos. Señor, gracias.